Padre nuestro, que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para conocerte mejor, porque cada vez que te conocemos, vamos, Señor, también acercándonos más a ti. Y gracias porque tenemos tu palabra, tenemos libremente, podemos abrir, podemos leer, podemos escuchar lo que nos estás diciendo y podemos sentir tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí presentes y por todos aquellos que no están presentes, pero que también te buscan y que están, Señor, escuchando o leyendo o buscando tu presencia. Gracias, Señor, y queremos en este momento decirte que tu Espíritu Santo abre nuestras mentes, nuestros ojos espirituales y nos dé lo que tú quieres darnos, tu mensaje. Necesitamos nutrirnos de ti, necesitamos ese alimento que solo tú puedes dar. Y te damos gracias porque está a nuestra disposición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, seguimos el estudio de lo que sería Dios. ¿Qué es Dios? Yo no sé si se hace un repasito que habíamos conociendo al Dios vivo, dice el tema, el libro, debe ser un libro, ¿no? Voy a ser curiosa, no dice de quién escribió. Paul Washer es, bueno, él está vivo ahora, es un misionero norteamericano que estuvo en Perú. Norteamericano. Sí. Yo creí que era inglés. No. Que estuvo en Perú. Conozco a un misionero londinense, inglés, ¿no es cierto?, que estuvo en Bolivia. Fabuloso. No sé si vive todavía, porque son todos más grandes que yo, y si yo ya tengo esta edad, no sé cuántos años tendrían ellos, ¿no? Siempre hago esa para decir, ¿vivirá todavía o no, viste? Pero si son más jóvenes que yo, sí. Estuvo una vez, hace mucho tiempo, cuando recién vino el pastor Cereza, en la iglesia bautista que de calle Colón. Él le invitó al doctor White, el inglés no es él, el doctor Hernández le trajo. Fabuloso, pero debe tener 120 años ahora, si es que vive. No sé por qué pensé que podría haber sido él, así que es americano ese. Bueno, hola. La lección de hoy es: Dios es personal. Justo decía, ¿no? Un estudio personalizado. Dios es personal. Qué lindo que es eso, ¿no? Dice que Dios nos hizo a cada uno único. No hay igualito a nosotros nadie. Semejante sí, pero igual no. Entonces somos únicos e irreemplazables. Y no hay dos igual, Él no hace clon. Pero cuando hablamos de Dios, ¿qué era que dijimos primero cuando estudiamos esto? ¿Qué era Dios? Los atributos de Dios. Sí, llegamos al Espíritu. Para comenzar era, ¿quién es nuestro Dios? ¿No es cierto? Que así comenzamos la persona de Dios. No sé si me tocó a mí o a él, que Dios es espíritu. Nadie le vio jamás. Se manifestó al mundo por medio de Jesucristo, que es parte de él. Y después la Trinidad, ¿se acuerdan? En la Trinidad, ahí entra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después hablamos que... Bueno, pero esta lección engancha con que hay muchos dioses fuera de él, digamos, ¿no? Dioses
En la India nomás creo que hay como, en la India tiene 120 idiomas o dialectos, 120 nada más. Así que vos podés conocer a una persona de una parte de la India y tiene un idioma, y después tiene otro idioma, el de otra, el del norte, el del sur, y así también tiene no sé cuántos dioses. Y opinan, la gente que tiene así muchos dioses, opinan que Dios es una fuerza que impulsa a la fertilidad, porque Dios de la fertilidad, que impulsa al amor, Dios del amor, que impulsa a la paz. Entonces tiene un Dios para cada uno de esos. Era así ya cuando Jesucristo vino, así eran. Los gentiles eran así, no es que ahora nomás hay eso, siempre así. Entonces tenían que enseñarles que el Dios que nosotros adoramos no es una fuerza que te invita a que haya buena cosecha. Entonces se van a este Dios y hacen la ofrenda para que haya buena cosecha, por ejemplo, sino que Dios es una persona, porque dice Dios es personal. Ese es el tema, Dios es personal. Y una persona no es que tiene solamente un interés acá o allá, sino que ¿qué? Una persona tiene sentimiento, tiene voluntad, tiene intelecto. Y aunque Dios es único y es espíritu y nadie le conoce, se manifiesta a través de. Por eso estaba hablando de que es antropomorfo, porque dice, leemos en el Antiguo Testamento la mano de Dios, el brazo de Dios, la mente de Dios, ¿no es cierto? Caminar con Dios, dice. Bueno. Pero eso es solamente para que entendamos nosotros. Él no es una imagen que tiene esta cabeza, esta mano, este pie, este brazo, solo para entender. Él no tiene, por eso dice, nadie le conoce, nadie le vio. Entonces, y no es una fuerza, sino es una persona que tiene todas estas cosas, digo, voluntad, entendimiento, sabiduría, poder, nuestro Dios. No es igual a ningún otro Dios. Él es único. Y podemos leer un poco vamos a leer las dos, en Éxodo 3:14, que todos conocen, y vamos a leer Isaías 45:21. Éxodo 3:14 es un texto muy conocido, seguramente van a poder decir. Y después Isaías 45:21. El que tenga Éxodo, que lea. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Se define Dios, que es espíritu, nadie le vio, solo escuchó una voz que le dice a Moisés, soy el que soy. ¿Cómo es que decían los sabios? Que es en sí mismo, existe. Yo existo, soy lo que soy, existo en mí mismo. No necesito de nadie. Por ejemplo, cuando uno habla de esto con la gente entendida sobre la creación del mundo, ¿quién creó el mundo? Bueno, nosotros creemos que Dios con su palabra creó el mundo, pero hay muchas teorías de la creación del mundo, muchas teorías. La última teoría más fuerte que conversaron conmigo es la teoría del Big Bang, que dice que de un punto nació el universo de a poco y después se fue extendiendo y se va extendiendo hasta ahora, dice, ¿no? Y ese punto, cuando se extiende, se encuentra con dos átomos, ¿eh? Y entonces chocan
Por eso Big Bang quiere decir gran explosión, gran explosión. Esa es la creación del mundo. Entonces le digo yo, ¿y de dónde vino el punto? ¿Y de dónde vino eso que choca los dos átomos que chocan? Y no puede. Entonces porque especialmente los budistas, y hay muchos budistas acá, yo conozco a más de uno, entonces dice, ¿y de dónde entonces viene tu Dios? Y no viene de ningún lado, porque si mi Dios, tuviera un creador, no sería Dios, sería una creación, pero Él es único porque nadie le hizo. Yo soy el que soy, dice, ¿no? Y bueno, yo me siento bendecida con la palabra de Dios, porque te da yo soy el que soy, Él es, nadie le hizo, no tiene un padre creador, nosotros sí tenemos nuestro creador. Bueno, soy el que soy, 45:21 era que, Isaías 45:21, a ver quién lee. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay más Dios que yo. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Estamos leyendo Antiguo Testamento, cómo ya aparece la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya el Dios como Salvador. El Dios como Salvador es Jesucristo. Y el Dios, digamos, el Padre que decimos nosotros no hay otro como Él. Y Dios justo y Salvador. Cuando se habla de justo me toca también para las otras con Mati, que los seres humanos y los creyentes después queremos justificar nosotros nuestra conducta, nuestra actitud, porque yo soy más justo que el otro en esto, en aquello, Y es difícil de comprender, especialmente al creyente, porque ya tiene una nueva enseñanza, es una nueva criatura, todo esto de que seguimos siendo injustos, seguimos siendo pecadores. Solamente que somos pecadores arrepentidos, que hemos creído en Jesús y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero seguimos siendo, porque estamos en la... Entonces acá es tan interesante cuando yo por lo menos en un versículo ya me voy en muchas cosas, ¿no? Que dice, no hay más Dios que yo, solo Él es Dios, Dios justo y salvador. Solo Él es justo. Nosotros no tenemos en ninguna manera en nosotros mismos que seamos justos. Somos justificados, sí. Justificados fue por la fe. Tenemos entrada con el Señor. Bueno, vamos a repasar, así que acuérdense que Dios es personal. Él no es una fuerza que actúa para una cosa. Y Él es único. No hay otro igual que Él, ¿no es cierto? Y es muy interesante cuando dice Dios tiene intelecto. ¿Qué sería? ¿Qué sería cuando piensan ustedes? Dios tiene intelecto, nuestro Dios, este Dios que adoramos, el único Dios que no hay nadie igual que Él. Él tiene intelecto, dice. ¿Qué opinan? Posee intelecto. Por ejemplo, que no es como una pared, sino que entiende lo que le decimos. A veces no sabemos cómo decirle, pero él entiende la situación, entiende lo que pasa. A veces estamos re mal, re bajón, re bien. Y estamos seguros
seguro que no entiende. En mi cabeza no es como un libro nomás que. O un robot. Claro, o una máquina que vos le apretás y sale por acá, le apretás y sale por acá. Sino que él entiende, él sabe, él entiende a vos. Él entiende profundamente a su criatura que somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero todo el mundo es criatura de Dios. Dios les creó a su imagen y semejanza a toda la humanidad. Pero son hijos de Dios solamente que recibe a Jesús como su Salvador. Bueno, este Dios tiene intelecto, dice, pero ¿por qué? Él decía porque nos entiende, porque nos escucha, porque razona y puede intervenir metiéndose en nuestro ser. De alguna manera, Dios se comunica con el que le busca. Y después vamos a leer un versículo que dice, si me buscares, Él está al lado, ¿no? Bueno. Entonces es un Dios personalizado, podemos decir, porque tiene todo lo que necesitamos. Es un Dios que tiene la capacidad de razonar, de percibir y de manifestarse. No solamente se queda, porque una cosa uno puede razonar y puede darse cuenta, pero quedarte sentadito y no hacer nada. Así, como que decía, estamos estudiando Santiago. Si viene en la casa de un hermano alguien que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío, y entonces le decía, bueno, te bendigo y andás, Dios te va a ayudar y vos no le das. Eso no es la caridad ni no es lo que tiene. Entonces Dios no hace eso. Dios percibe, Dios se da cuenta y Dios contesta y da la oportunidad. La cosa es que nosotros somos jodiditos los seres humanos porque tenemos el pecado todavía dentro nuestro. Mientras vivimos por la fe en Cristo, pero no por nuestra propia voluntad ni dignidad. Eso dice la Biblia. Entonces Dios a veces te pone delante y no nos damos cuenta. No aceptamos, porque nuestra voluntad es más fuerte que la voluntad de Dios y nuestra voluntad no es la misma que la voluntad de Dios. A veces no sucede lo que queremos. Teníamos una voluntad tremenda para algo y oramos a Dios y todo, y resulta que no sucede. Y es la voluntad de Dios que no suceda. ¿Se dan cuenta? Dios tiene intelecto, estamos diciendo. El intelecto va también la parte de la voluntad. A ver, sí. Y algo que, pensando con el intelecto, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros podemos saber, deriva de Él. O sea, Él es la fuente de todo lo que existe. Y uno por ahí vive el día a día, como decís, planificando cosas y a veces pasa que no sale como yo quería. Y bueno, yo tengo como una frase que me hice como para calmar un poco la mente y el corazón, de decir, Dios sabe lo que hace. Porque por ahí yo iba en el camino y yo creía que sabía lo que yo hacía, pero el intelecto, la mente de Dios es, como dice, sus pensamientos van más allá de los nuestros. A veces uno quiere ir pensando por un camino y pensando que así es Dios que va a actuar, va a hacer esto. No, Él va a cumplir sus planes. Entonces por ahí me ayuda a pensar en eso. Dios sabe lo que hace. Y buenísimo que sea así, porque y sí, así no es. sabe lo Sí. que hace, estamos jodidos. Bueno, dice, tengo ahí un versículo para leer, Salmo 92:5. Pensando que Dios tiene intelecto. Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Estamos hablando del intelecto, el pensamiento, la voluntad, todo eso es el intelecto, ¿no? Es tan grande y tan profundo que yo no sé, bueno, no puede, el ser humano por su propio intelecto no puede, porque nuestro
manera de pensar nuestro intelecto, por más que tenga un cociente intelectual allá altísimo, jamás puede llegar ni cerca de Dios. Ese me hace acordar de San Agustín, un libro de San Agustín. No sé si varios libros escribió. Cuando digo así, eso es antes del catolicismo, ¿eh? No vayan a pensar que es de ahora. Es cuando uno estudia todos esos libros. San Agustín, bueno, cuenta una anécdota para explicar este versículo que leímos. Estaba en la playa, se fue a la playa, y un niño en la arena estaba haciendo un pozo, y con su baldecito iba a traer el agua ahí del mar y echaba en el pozo. ¿Bien? Entonces le preguntó al San Agustín, ¿qué estás haciendo, nene? Voy a traer el mar acá. En ese pocito que la idea de él era traer el mar que quede en ese pocito. Entonces él usó ese ejemplo así es. Nosotros tenemos un pocito, pero el mar no puede entrar en el pocito. Es esto, el intelecto. Tenemos cociente intelectual, más o menos, pero jamás se va a llegar a... Y hay científicos, por ejemplo, ¿me acuerdan de Stephen, ¿cómo era? Stephen Hawking, ¿no? La teoría él tiene una teoría, la teoría del todo. Ateo de los ateos. Yo creo que hasta la muerte no creía. Entonces, él decía que uno puede llegar, porque él tenía un cociente intelectual muy alto, ¿eh? El agujero negro y qué sé yo cuánto, ¿eh? Y él decía, se puede llegar, y no se puede llegar. Facundo Manes dice, bueno, ese es argentino, bueno, que ni aunque hagan una computadora grande como un barrio, o como una casa, jamás van a llegar a ser como lo que Dios hizo, nuestra computadora. Lo que Dios hizo, para nosotros. Es decir, que aunque se empeñen en decir que se puede llegar, no se puede llegar, por eso decíamos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y ahí decía, ¿cómo era que decía el versículo? Que grandes y profundos son. Grandísimas las obras de Dios y los pensamientos de Dios son profundos, grandes y profundos. ¿Sí? Y dice, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Sí. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Romanos 11. 33 a 36. Lean nomás mientras yo busco. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que Dios lo recompense? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es tan profundo, que no podemos llegar hasta allí. Estamos hablando, ¿no es cierto?, describiendo lo que es Dios. ¿Cómo era lo primero que era el libro? El libro en sí es... Esto que estamos diciendo, Dios es personal, pero ¿cómo es? Conociendo al Dios vivo. Ese es nuestro tema, conociendo al Dios vivo. ¿Cómo es nuestro Dios, el Dios vivo? Es tan profundo toda la sabiduría, el conocimiento, todo, que jamás podemos llegar, que sobrepasa nuestro entendimiento. Lo grandioso es que el universo que nosotros conocemos, todas las galaxias, las estrellas, todo lo que compone el universo, es
chiquitito de lo que es el total, que dice que es tan chiquitito que todo lo que falta, porque lo que Dios hizo no puede entrar en nuestra cabeza. Aunque los científicos hacen lo posible de demostrar que no es cierto. Cuando estudiaba una profesora de biología que sigue la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, entonces te da la creación del universo, el hombre, todas esas cosas. Yo le miraba, ¿no? Él sabía bien que yo soy creyente, ¿viste? Así que yo le conozco a ella y ella me conocía a mí. Y me pregunta, porque está dando la clase, entonces me hace una pregunta, yo soy alumna. Me dice, ¿y vos crees que el universo se formó por el poder de una palabra? Una generación espontánea, también está la... Sí, le dije ya. Entonces ella hizo, muy educada, por supuesto, una sonrisita nomás y siguió dando la teoría de Darwin, ¿no? Pasó los años, como 25 años seguramente, era medio mi vecina, nos conocíamos, era medio mi vecina. Muy buena, ella era bióloga, no es profesora de biología, sino bióloga. Mis nietos ya eran compañeros de escuela. Y llegó el momento que sus hijos se fueron todos a estudiar en la universidad, quedaron solo el marido y mujer y empezaron a pelearse. La pareja, ¿no? Atea, por supuesto, creyendo todas las teorías de que hizo una sonrisita cuando yo le dije, sí creo, viste, en esto. Y entonces, ¿Mayor que vos? ¿eh? ¿Mayor que vos o más joven? Era mi profesora, ella falleció, Bueno, entonces estaba muy angustiada, viste, las parejas así que están, bueno, vino, pues sabe que yo soy creyente, y me dice, me cuenta, porque cuando una persona puede descargarse, el 50% de su angustia ya baja, y bueno, me usó como terapeuta, como decía. Entonces vine y se descargó, ¿cómo nos conocemos? Y le digo, ¿qué te puedo decir yo? Si vos sabés que yo tengo mi confianza en Jesús, al único que podemos ir con estas cosas que no podemos solucionar. ¿Yo qué voy a solucionar? El marido profesional, ella profesional. Justo en esa época hubo uno en aquí 40 días con propósito. No sé si se acuerdan, si alguno de ustedes se acuerdan. Que en las iglesias, para todas las iglesias, todas las denominaciones eran, interdenominacional eran, ¿no? Era un devocional con 40 días. Todos los días unos versículos y estudias durante 40 días. Justo esa semana nos había indicado cómo se hace todo eso. Yo compré el libro y le digo, mira, tengo ¿por qué no vendrías vos todos los días? Porque es para todos los días estudiar, 40 días. Sí, me dijo, porque estaba muy angustiosa. Y vino a las 9 de la mañana todos los días durante 40 días. Teresita Ochoa, el marido es dentista. ¿Y vos sabés que se convirtió? Y le bautizó Col. Después falleció. Pero te quiero decir que llegó a entender y sin embargo 25 años atrás ella se reía de eso. Pero cómo el Espíritu Santo hace que... Y ella aceptó porque Dios es el que ofrece, no obliga, solo ofrece. Él estaba ofreciendo a través del estudio. Y ella aceptó, pero podía no aceptar también. Eso es decía uno, nuestra gran desgracia, que Dios nos hizo libres, con libre albedrío. Vos podés rechazar o aceptar. Si rechazás, ya te dio la oportunidad y rechazaste. Y si aceptás, empezás con la nueva vida, se empieza. No es que ya se llega, se empieza. Bueno, estamos leyendo acá cómo es Dios
insondables el conocimiento, el pensamiento, las obras, como era que decía ahí, que son los pensamientos de Dios son profundos e insondables, son profundos, decía. Proverbios era que habíamos leído. Los Romanos. Sí. Bueno, a ver, lee qué dice Romanos. ¿Ya leyó el hermano, no sé cómo leíste? No sé, porque 33 era, ¿no? yo me salgo de la... Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría, sí. de la ciencia de Dios. Sí. Cuán insondables son sus juicios, Sí. inescrutables sus caminos. Sí, ahí estábamos. Fíjense los caminos de Dios con esta mujer. Hay un dicho que dice que Dios a veces hace 25 toques. Yo no sé quién contó eso antes de recibir a Cristo, que Dios de alguna manera le habla a alguien, porque leyó un boletín, porque escuchó una canción o en la radio o en la televisión, o pasó por una iglesia y escuchó el mensaje, o alguien le invitó para una conferencia. Entonces 25 toques. La paciencia de Dios hasta que la persona por fin acepta el ofrecimiento, el regalo, porque es un regalo. Bueno, esta tuvo sus toques, ¿viste? Ya 25 años antes. Bueno, estábamos hablando de que Dios es personal, que Dios tiene intelecto, que Dios, los pensamientos de Dios son profundos, conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestros pensamientos, 1 Corintios 3:20. 1 Corintios 3:20, que lean nomás, así no nos atrasamos. 1 Corintios 3:20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Conoce los pensamientos de aquellos científicos, como estábamos diciendo, que son vanos. Conoce. Nadie puede escaparse aunque no le vea, no se dé cuenta. Dios conoce los pensamientos de cada uno, sea que está con él o no es con él. Conoce los pensamientos. Y yo creo que a todos estos que se oponen a Dios y que son ateos, yo opino que antes de morir se han de dar cuenta. Por ejemplo, algunos dejan escrito como de Nietzsche, el científico, el sabio, qué sé yo. Bueno, él estaba muy solo, no tenía mujer, no tenía hijos, o si tenía mujer no terminó con su mujer, sus hijos no le hacían caso, así que terminó en una pensión donde le atendía la dueña de la pensión y en una piecita. Y desde ahí él escribió muchas novelas, muchos libros, y mandaba. Y lo último que él dijo, estaba muy enfermo y solamente la mujer de la pensión le atendía. Y escribió, qué lástima que soy ateo y estoy muriendo tan solo. No recibió, pero se dio cuenta, qué lástima que soy ateo, que me estoy muriendo tan solo. Bueno, yo pienso que cada uno debe de alguna manera sentir, porque Dios da el toque y el mundo rechaza. No es que Dios no le da la oportunidad, Dios le da el toque, pero el mundo rechaza. Era inteligente para pensar. Era inteligente. Sí, no, era un sabio, sí, Nietzsche es un sabio, que se estudia en las universidades. Pero en la universidad cuando te enseña como ateo. Él es ateo, por lo menos se decía que era ateo. Y los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Vamos a leer Isaías capítulo 55, 8 y 9.
Si quieren preguntar, pregunten, chicos. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni los pensamientos ni caminos como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que los caminos, y mis pensamientos más altos que los pensamientos. Nuestros pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros con los caminos de Dios. Así que no podemos decir esto Dios va a hacer porque yo quiero que se haga. ¿Quieren preguntar algo? ¿Hay algo que quieran preguntar? El hombre no puede entender por eso a Dios en cuanto a eso, a la voluntad de Dios, a los caminos, al pensamiento de Dios. Pero sí nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos fe, los que vivimos por fe, no por vista, sino por fe, dice la canción, nosotros tenemos un privilegio, que algo podemos entender el camino de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos privilegiados? Que algo podemos entender. Ahí dice nadie que no son mis caminos, no son no son vuestros caminos ni mis pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Eso generalizando por la humanidad. Pero nosotros que somos hijos creyentes, tenemos un privilegio, dije yo, de que algo podemos conocer. ¿Por qué? Conocemos a Dios y somos sus hijos. ¿Sí? Podemos conocer algo porque Jesucristo nos enseñó. Él dijo, yo vengo del Padre y yo les enseño lo que he visto a mi Padre y les cuento lo que yo hago con mi Padre. Entonces podemos conocer algo de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios, de los caminos de Dios. Podemos conocer por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Ahora vamos conociendo algo. Bueno, por medio del Espíritu Santo. ¿Quieren leer los versículos? Por ejemplo, a ver, 2 Corintios 11, 12, para confirmar eso que estamos diciendo. 2 Corintios. No, 1 Corintios. 1 Corintios 11, 12. Que tenga que leer. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Dios no solamente viene de él, sino que es el creador y el sustentador. Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Entonces estamos que no solamente que sabe el pensamiento, obra según su voluntad, es única. Él no puede errar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra de Dios? No se contradice. Si nos parece que se contradice, hay que leer todo, porque hay que leer el contexto. Bueno, así también la ciencia, el conocimiento de Dios hace que todo viene de Dios, todo Él hizo, pero también sostiene, estamos sostenidos por Dios. Pasamos dificultad, tenemos problemas, no entendemos a veces la voluntad de Dios, pero, ¿qué dice la canción? Vivimos por fe, no por ver. Y siempre mi versículo, uno de los versículos favoritos de Pablo, que dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe
de aquel que me amó y se entregó por mí. Lo vivo en la fe en Jesucristo. Solo por fe vivimos nosotros. Por fe oramos cuando alguien se enferma. Por fe oramos por bendición para que bendiga, guarde a alguien. Por fe caminamos, por fe andamos. Y creemos aunque no veamos, porque la fe es creer aunque uno no ve. Qué tremendo, ¿no? Igual que la vez pasada hablamos sobre la misericordia, tener misericordia. Mísero viene de miseria y cordia de corazón, ¿qué? Algo por ahí que tiene que ver con que Dios es personal. Hay muchas, hablando de esto de que Dios sostiene el mundo, ¿no? Hay muchas por ahí teorías de cómo funciona eso, ¿no? Hay cristianos también que piensan y dicen, bueno, el mundo Dios lo hizo como si fuese eso, los autitos de cuerda, le dio cuerda al inicio y le dejó que vaya. Entonces esa es una forma de ver como que el mundo Dios lo creó y va. Pero bueno, según lo que leemos en la Biblia, ¿no? Que dice por ejemplo que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí. Está en Hebreos. Había un profesor, teólogo, todo un poco, que él en una charla en una universidad se para enfrente y agarra la llave, agarra, ¿no? Y suelta, y él le pregunta así, ¿por qué se cayó? La ley de gravedad. Y todos responden, la gravedad. Y él le dice, incrédulo. Eso les enseñaron en la universidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y ahí él explica que la ley de la gravedad es un nombre que nosotros le pusimos, pero en realidad la Biblia dice que si no fuese que Dios sustentó que así pase, no iba a pasar. Él se está sustentando de esa manera. Por ahí la gravedad es algo más constante, ¿no? Pero vemos el clima, es un desastre, Dios también lo sustenta. Entonces, cuando vemos en la Biblia la primera teoría de que Dios dio cuerda al mundo y lo mandó a que siga, por ahí no es tan, como dice la Biblia, y también ve a Dios como una cosa lejana. Dios nos dio cuerda y nos mandó a que nos arreglemos. Y la teoría, la otra, ¿no? La otra forma de ver que dice que Dios está inmerso en su mundo, sustentando las cosas y controlando según su voluntad, nos hace ver a un Dios más cercano a nosotros, que Él se preocupa de cada átomo que integra nuestra existencia. Y Jesús dice, mi Padre está trabajando y yo trabajo, y no para. Dios no para de su trabajo. Es decir, tiene injerencia en todo lo que se hace en el mundo. Está mirando, y cuando nos dice a nosotros los creyentes, la mayoría de las veces, yo, por lo menos a mí dice, ¿por qué Dios permite que exista asesinos, violadores, ladrones? ¿Por qué permite enfermedades, hambre? No es que Dios permite. El hombre es que toma la manija del mundo. Y si uno estudia un poquito de lo que es hasta ahora el mundo entero puede producir, o no es que puede, produce alimentos dos veces más, como para que no haya un niño con hambre, una persona con hambre en el mundo. Pero ¿por qué hay hambre en el África? Tiran la comida, porque hay el grupo de los que nos mandan que domina. Y entonces, que siga habiendo hambre, que siga habiendo todo esto que decimos, pero es obra del ser humano, no es obra de Dios. Sí. Por ahí escuché en un pastor que predicaba y decía, muchas veces los desastres, casi siempre diría yo, esos problemas son por idolatría. Y él daba un ejemplo, la India fácilmente no estaría con la hambruna que tiene si dejarían de adorar las vacas y se las comen, porque tienen cantidad de carne ahí que no comen. Sí, y hay, justo ahora nos va a tocar el jueves, Santiago. Santiago escribió en el año 44, 10 años después de que Cristo ascendió.
Cristo ascendió en el año 33, tenía 33 años cuando ascendió al cielo. Y todo lo que dice de los ricos es como si fuera ahora. Digo así que es el hombre, la maldad del hombre, que no permite que el que tiene hambre tenga comida. Es decir, no es que... ¿Por qué Dios permite? Nos dicen a nosotros, ¿no es cierto? Pero no es Dios, es el ser humano el que permite. Bueno, dijimos que por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, vamos conociendo a Jesús. Dios posee voluntad, ya habíamos hablado de eso. ¿Cómo es la voluntad de Dios? A ver, digan, seguramente que saben el versículo de memoria. Es agradable y perfecta. Y si alguien encuentra Tito, capítulo 1, versículo 2 y 3. Estamos terminando. No sé si aquí el reloj anda bien. Bueno, tengo tiempo. Porque a mí siempre me corre la hora. Tito, capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 1, versículos 2 y 3. A ver, lean. Capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos 2 y 3. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la revelación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta que ahí englobó todo lo que estamos diciendo? Dios no puede fallar, no puede mentir, no puede errar. La voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se cumple. Ahí, eso es lo que dice. Esto era la voluntad de Dios y después se cumplió. Dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La voluntad de Dios es buena. Y Romanos 12:2, es eso que sabemos de memoria. Romanos 12:2, ¿cómo es la voluntad de Dios? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable. Por medio de la renovación. Nosotros ahora estamos renovando lo que sabemos, porque no me van a decir que todo esto que estamos hablando no sabemos. Sabemos todo, pero estamos renovando el conocimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Concluimos bien, falta todavía 5 minutos. A mí me gusta repasar un poco. ¿Qué hoy vivimos? Primero vimos que Dios único, no hay otro como Él, yo soy el que soy, único, nadie. Después, ¿qué vimos? Dios es personal. Dios es personal. ¿Qué más? Él existe en sí mismo. Existe en sí mismo y Él es... ¿Qué? Intelectual. Sí. La sabiduría, el razonamiento, el entendimiento, Él conoce los pensamientos y nosotros podemos llegar a algo. Nadie es igual a Dios, nadie puede llegar, pero nosotros tenemos el privilegio de llegar. ¿Por qué medio? ¿Cómo? Por medio de Jesús, el Espíritu Santo y su palabra. 3 cosas, ¿no? Y el cuarto que vimos ahora, Dios tiene voluntad sin límites ni errores.
Y la voluntad siempre es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Jamás la voluntad de Dios va a ser una maldad. Jamás la voluntad de Dios va a hacer que el mundo sea corrupto. No, la voluntad de Dios siempre, solamente que no se acata su voluntad. Bueno, que Dios bendiga. Terminamos justo. Y esta es la mía. Lo que no tenemos es bajo, batería, gorda, como si.